Exactamente, es el secreto que Ricardo Ford se llevó a la tumba y que lo enfrentó a sus hermanos de una manera impresionante. Estamos hablando de Jorge y Eduardo, que no querían que esta historia se supiera. Una historia que está en los pasillos, instalada en los pasillos de la fábrica Felford, y tiene que ver con una relación extramatrimonial de Carlos Ford, el padre de Ricardo, de Jorge y de Eduardo, y por qué no de Paloma Ford, según ella misma reveló. Wow. Esta historia era de una ama de llaves que trabajaba en una de las mansiones de Carlos Ford, mujer con la cual Carlos Ford habría tenido una relación extramatrimonial. El nombre de ella, Dalmira. En 2009 el propio Ricardo se tomó un avión privado, se fue a Santiago del Estero, coincidiendo con sus momentos donde recién explotaba su fama. Se tomó un avión para participar de un evento, pero en paralelo hubo una misión secreta junto a un grupo de investigadores para ir ¿a dónde? A Madre de Ciudades, una localidad a 80 kilómetros de la capital de esa provincia, en Pozo Hondo, Santiago del Estero, y allí iba a buscar a esta familia, madre e hijo, que viven en el barrio, o vivían por ese entonces, según el dato de Ricardo Ford, en el barrio 8 de abril. Ese hombre, ese supuesto hermano de Ricardo Ford, hoy tiene aproximadamente 35 años. ¿Cómo sabe Ricardo cómo se hace de esta información para ir en búsqueda de su hermano? Bueno, es el gran secreto familiar. Lógicamente, a ver, los empleados históricos de la fábrica sabían y eran conscientes de la existencia de este hermano, y sobre todo generó una gran discordia familiar, lógicamente referida a lo que tenía que ver con las acciones de la empresa. Ahora, el único de los hermanos Ford que buscaba a este hermano perdido era Ricardo. Ni Jorge ni Eduardo. Solo Ricardo. A ver, sí. Como Ricardo Ford siempre fue, digamos, la oveja negra de la familia, en el sentido que siempre se trató de ocultarlo, incluso mandándolo al exterior. Sí. Digamos, la búsqueda permanente de Ricardo sobre la verdad era permanente. No solo con este caso, sino con otros casos que son gravísimos, y que de alguna manera genera una tendencia adentro de lo que es su circuito familiar. ¿Más grave que ocultar un hermano? Sí. ¿Qué cosa mucho más grave puede ser que ocultar un hermano? Abuso. Ay, terrible. Ventura. Bueno, pero son secretos familiares, decís vos. ¿Secretos familiares No. para guardar el nombre? No son secretos, porque Ricardo, cuando se picaba, porque se tomaba una copa de más, o hablaba de más, o se abría con respecto a los secretos familiares, aparecía justamente lo que está relatando, Pero por bueno, ejemplo, es un el profesor secreto Diego. familiar. Totalmente. Hay un hermano que está dando vueltas que nadie Bueno, sabía que estaba. A mí, puntualmente, Ricardo Ford me dijo que Paloma Ford era su hermana. Puntualmente. Pero Luis, vos que tuviste tanta cercanía con Ricardo y lo conocías, ¿por qué pensás que se diferencia de sus otros hermanos? Digamos, ¿era mejor persona? ¿Qué es lo que lo llevaba a buscarlo? Yo creo un tema de humillación y avergonzamiento permanente. Vos sabés que cuando yo llego a un acuerdo teatral con él para hacer una temporada de teatro, yo comencé siendo un personaje donde era el abuelo de Ricardo Ford. Yo iba a interpretar al abuelo. ¿A Felipe? A medida, bueno, que era la pareja de Aschira. Exacto. Sí. En el medio de la historia, incluso Aschira también estaba representado. El personaje de Tel Rojo era Aschira, Claro. porque era una astróloga. En el medio de la historia venían las broncas familiares y terminé siendo un coreógrafo, porque me corrieron a un amigo del abuelo, después fui... Todo era móvil. Y terminé siendo un increíble. coreógrafo. Ok, Karina. pero vamos a seguir. A ver, si te enganchaste recién con A la Tarde, explotó una bomba. A ver, hay un hermano perdido de Ricardo Ford. Un muchacho que aproximadamente debe tener 35 años, que es hijo de quien fuera ama de llaves en la familia y una relación, y fruto de una relación que tuvieron Carlos Ford y esta mujer llamada Dalmira. Dalmira. Continuamos, por Dalmira, favor. ama de llaves, que en ese momento, al menos en 2009, la sospecha era que vivía en Madre de Ciudades, una localidad en Pozo Hondo, Santiago del Estero, a 80 kilómetros, un paraje no perdido, pero un pequeño paraje a 80 kilómetros de la capital. Bueno, emprende esta búsqueda Ricardo Ford, insisto, junto a un grupo de investigadores que Eso me hizo llama esta mucho tarea la de atención. inteligencia
a contramano de lo que querían sus hermanos, que era no ir atrás de esa historia. Dejarla, ¿por qué? Había un trasfondo que no hablaba bien de su padre y según se comenta dentro de la fábrica, esta mujer que prestaba servicios como ama de llaves en una de las mansiones, en un momento queda embarazada. Lógicamente del embarazo del que estamos hablando es este supuesto hermano de Ricardo Ford. Queda embarazada y ¿qué ocurre? Como suele pasar con ese tipo, solía pasar, quizá hoy ya no. En otra época, porque no había, digamos, de los derechos laborales que hay hoy en día, se la despide. Cuando queda embarazada. Queda embarazada, se la despide y ahí queda esa historia en puntos suspensivos. Una historia que el propio Ricardo retoma a pesar de la insistencia de sus hermanos de no ir atrás de esa historia. Tengo data para sumar, porque en una época, por lo que yo la verdad lo desconocía, ustedes que quizás saben más de la historia de los Ford, viajaba mucho Carlos a cazar a África, así fue lo que me dice esta persona allegada, y me dice que la condición, que es verdad todo lo que estamos contando, es una persona sumamente allegada a la familia, y me dice, por no llevar el apellido, le pagaron a ella y a su hijo de por vida, Claro. y de esa manera que no reclame nada. Ahí está, lo que quería Hay que ver qué preguntar significa es el de cómo por vida. lograron llegar a ese acuerdo. El ¿Cómo se acuerdo- silenció esta historia? A ver, la información que tenemos, y está confirmada no solo por este allegado a la familia Sí. de Débora, sino por una fuente de la familia. Alguien Es de un la acuerdo Fuente de por de vida. apellido Ford Exacto. que confirma esta versión. Sí. Y es Sí. que cuando Ricardo encuentra a esta persona, digo, tanto a su hermano como a la madre de su hermano, ex ama de llaves de su padre, Sí, sí, sí. le hacen un acuerdo que contemplaba casa y educación de por vida. Sí, y ese acuerdo, Casa y Diego, educación. estaba, De por vida. ese acuerdo lo firman. Digo, Las con partes. ellos, lo Sí. firman las partes. Ahora, se supone que cuando uno hace eso, las cosas quedan en orden y queda todo bien. Sí. Pero el derecho a la identidad de esa Sí, persona, ¿dónde está quedó? Ahí vigente está. el derecho a la Pasa que ahí Bueno, está eso- la decisión de la madre errada, Me gustaría probablemente. Por preguntarle a eso, es la Tartu- propia madre la que le Perdón, quita ese Ceci, derecho. Perdón, preguntarle Cari. a Tartu, que es de acá del grupo, uno de los pocos que es amigo de la familia. Mirá, ¿Qué la verdad sabe? que nunca había escuchado esta historia. Realmente estoy como en shock, ¿eh? Ujú. Realmente nunca había escuchado esta historia. Es O fuerte, sea, es una historia es muy fuerte. Sí. Digamos. Hay que ver cuáles son los móviles detrás de esto, ¿no? Digamos, si en ese momento tenía que ver con una condición vergonzante social o, hoy por hoy, lo vemos con otros ojos. Otra decir, bueno, época, Tartu. Era otra época. No, por eso digo, y ahora decís, bueno, había que reportar las acciones de otra manera, porque Claro. evidentemente, si esto se confirma con un ADN, aparece una persona Nuevo. más. Ahora, donde- yo entiendo que vos tenés Pero relación con varios integrantes de la familia Ford, pero especialmente con uno, pero ¿vos pensás que Eduardo Ford es cómplice de este silencio? No, yo creo que no. Posta, ¿eh? Yo creo que no. Por eso me llama la ¿Pensás atención. que él ¿eh? también se está enterando? No. Pero Se está también- enterando pero a me través de a la posta, tarde, no pero creo. Sí. Mirá que nunca oí hablar No, de eso esto, ¿eh? se sabe. Jamás oí hablar También de es esto. respetar, no porque esté de acuerdo voy a utilizar esta palabra en Sí, vez sí, de sí. cómplice, pero también es respetar la decisión del padre en su momento, ¿no? Bueno, ¿qué se hace con este hijo extramatrimonial? Esto, bueno, respetamos esta decisión. Sí. Después con los años uno puede, por supuesto, otorgarle el derecho Sumando a la a esto que identidad, decís, ¿no? Marcela, era otra época. Sí. Y en esa época las cosas se resolvían así con suerte. Porque, a Sí, ver, sí. esta familia, me refiero a esta mujer y a este hijo, le prometieron una vivienda y educación. Pero miles de historias que hemos visto en cientos de novelas se iban con una mano y Es una- otra, es una una mano novela. adelante y otra atrás. Sí, Sí, total. pero sí, con respecto a lo que decía Tartu, esto que se sorprende porque imagina que Eduardo no lo sabía, el mismo Ricardo en el informe que hizo la producción dice textual, creo que hay secretos que jamás me voy a enterar de la bueno, familia. ahí está, es lo O que sea, decía yo. evidentemente, Wow. realmente ellos mismos sabían y Sabían. sentían que había cosas ocultas. A ver, es un poco parafraseando el programa de Luis Ventura, ¿no? Secretos verdaderos. Si nadie habla del tema, es como que no está. Perdón. Pero como es verdadero, sale a la luz. Yo tengo una pregunta para Diego, principalmente, porque Diego, vos hablaste de un grupo de investigadores. Sí. Entonces, lo que hizo Ricardo Ford, que quería encontrar esta historia, que cuando se enteró y demás, es ir a buscarlo. No tenía ni una pista entonces. No tenía casi nada, que tuvo que contratar investigadores. Bueno, a mí lo que me dicen que en los pasillos de la fábrica Felford, sobre todo en los empleados históricos, es una historia conocida. Sí, En la señor. familia, obviamente, que es una historia conocida. Pero bueno, del dicho literal Al al hecho. hecho había
No solo eso, trecho que cubrió gente Ricardo Ford de la contratando este grupo de empresa investigadores. corrige que el barrio se llama 8 de abril y que pertenece a la localidad de Pozo Hondo, que en madre de la ciudad se le dice a la provincia, a la ciudad. De Santiago Sí. del Estero. Es decir, el barrio es 8 de abril. Y te voy a decir otra cosa. Carlos Ford, el papá de Ricardo Ford, de Eduardo y también de Jorge, era un gran picaflor. Salió con grandes estrellas del espectáculo argentino. Muchas de ellas aparecían en los castings y querían participar de las obras que ponía Ricardo Ford arriba del escenario y sobre una marquesina. Y algunos lo conocerán, la manera en que muere Carlos Ford. Su muerte fue de alguna manera disimulada, callada y tapada, porque en realidad él duerme en una noche de sexo con un amante. ¿Y ahí muere? Ahí muere y ahí arreglan todo para que esto no trascienda porque era un escándalo nacional. Claro. Entonces todo esto, de la misma manera que taparon un hijo, que Pueden tapar absolutamente. pueden tapar... Además, Luis, Qué vos triste hablaste también de violencia, ¿no? Como que se ejercía violencia Abuso. para detentar el poder dentro de la empresa, incluso Sí. con una denuncia, me acuerdo que contaste, de abuso sexual, Sí. habiendo un empleado que era el marido de esa denunciante Familiar, que sí. seguía trabajando Pero que era sobrina. en la empresa, que era Era sobrina. sobrina. O sea, digo, hay un miedo y un terror instalado sobre no tocar determinadas fibras de cómo se maneja esa empresa, ¿no? Sí. ¿Débora? No, lo que les quería sumar es primero que esta persona muy allegada a la familia, lo que me dice es primero que, sin justificar por supuesto la decisión de la madre, como bien dice Cecilia, no permitiéndole el derecho a la identidad, sus recursos eran extremadamente bajos Claro. y la manera de garantizarle a su hijo un futuro sin necesidades económicas, brindándole ella la cuestión afectiva, fue firmar este acuerdo en el que le garantizaban que su hijo iba a tener educación y una vivienda Claro. de por vida. Pero Sí. independientemente de eso, que no sé si lo justifico, pero es entendible cuando pasas hambre, tratás de resolver lo mejor posible, lo que me cuenta esta persona es que Eduardo, por lo general, no lo digo yo, lo dice esta persona que es muy allegada a ellos, suele lavarse las manos, se la lavó con Paloma, Sí. lo dice esta persona, se la lavó con esto y con tantos otros posibles hijos más, porque como bien dijo Luis, era muy picaflor y, por ejemplo, cuando viajaba a cazar a África, O sea que como puede había haber- sucedido esto, puede sucedía haber hermanos de Ricardo Ford permanentemente. en cualquier parte del Según mundo. esta persona muy Ventura, allegada, que los conoce bien, Bueno. asegura que sí. Contame, por favor, La esta familia, la foto. familia Ford, digamos en su esencia, Carlos Ford, con Marta Campa, de Ford, Sí. y los tres hijos, Jorge, Jorge. Eduardo y Ricardo. Ricardo y Eduardo. Los legítimos. Los legítimos, sí, sí. Pará, este es Jorge. Sí. ¿Y cuál es Ricardo? ¿Este o este? El de arriba. Para mí el de arriba. Este de arriba es la madre. Ricardo, Y este es Eduardo. Eduardo. Ok, ¿y ahí tiene alguna historia Qué esta parecido, foto? pero- ¿Tiene, No, celebra algún simplemente momento? lo que siempre se buscó para el afuera, ¿no? Mostrar esto, La foto, Sí. la foto tradicional, la foto Qué familiar. parecidos son los tres hermanos, Sí, ¿eh? muy Qué parecidos. parecido. Perdón, parecidos en lo físico. En lo físico. Y después, si tuvieras que elegir una palabra para definir a cada uno, ¿cuál sería? Y Luis? son completamente diferentes uno de... A ver, para mí, Eduardo es la estrategia Sí. y la fuerza. Ricardo era el lírico y el artista, Sí. y Jorge era el gran laburante. Mira vos. Acá igual en esta foto faltan Paloma. Sí. Bueno, sí, lógico. El Y chico falta ahora de este Santiago Nunca del Nunca Estero, hubiera ¿no? estado Paloma en esta foto, Sí. yo te lo garantizo. Pero con Como se dio la respecto a historia, eso, no. Con Falta respecto a Paloma, eso, yo sí. quería preguntarle a Luis, el tema de Paloma Ford, ¿no? ¿Cómo es que sabemos que la madre sin duda es Ashira, pero quedó siempre en duda quién era el padre, Sí. si era Carlos o Felipe? Y la propia madre dice que era Felipe. Y ella, que es la protagonista, sospecha que en realidad en verdad era Carlos. ¿Por qué pasa esto Una entre cuestión la muy madre? simple. A ver, el que paraba la olla en ese momento era Carlos. ¿Y? Entonces, Es Ashira... el mismo caso que lo de Santiago del Estero. Cayó. Es todo parecido, con- pero sumale que además Ashira tenía, según contó inclusive creo que la propia Paloma en muchas entrevistas, como tenía sus propios arreglos económicos, le mentía mucho. El mismo caso Entonces que- es parecido con la diferencia que esta gente, este nuevo hermano, por lo que cuentan,
realmente tenía Fue por necesidades. mucha necesidad. ¿Qué Y en debe este ser? caso con las ¿Qué madres. debe ser? Paloma cuenta el incidente entre Carlos y Felipe. Cuando Achira le dice que Paloma no era hijo de Felipe, sino de Carlos. Estaban los dos. Sí. ¿Y qué cuenta? Que fue un quilombo impresionante. Pero claramente En el ambos recuerdo lo de una sabían. criatura, de una chica muy... Pero ambos lo sabrían. Digo, Carlos ¿Ambos y quién? Felipe Felipe no sabía. íntimamente tenía que saber que esa chica era o no hija de él. Felipe no lo sabía. Pienso las diferencias, ¿no? Pienso las diferencias entre el caso de Paloma Ford, que siempre tuvo un micrófono para hacer su reclamo, porque, bueno, inevitablemente era hija de Achira, que era un personaje Pero pará, público. un punto ahí. Pero a Sí. Paloma, según la propia Paloma, le mentían permanentemente. En este caso, insisto, no es por justificar la decisión de la madre negándole la identidad de su hijo, pero fue un arreglo desde otro lugar. Creo que no va por la mentira. En el caso de Paloma, siempre sintió que le mentían y que le decían una cosa por la otra y que la madre tenía como un arreglo paralelo en el que quedaba fuera, También, afectiva y Sí, económicamente. pero vos También la pensás necesidad. una mujer del interior que tiene un hijo, madre soltera, lógicamente, porque el padre era Carlos, Sí. enfrentarse a esta maquinaria Sí. que son los Ford con estudio jurídico detrás, digamos, Influencias, influencias poder. y además, obviamente, manipulación Llegada, psicológica. obvio. Sí. ¿Qué chances verían ellos de un reclamo? Ninguno. Es decir, Mirá, la mejor salida era un acuerdo Sí. privándose del derecho base a a la lo que identidad decís vos- y de todas las acciones que quizá producto de la ignorancia Claro, tampoco En base a lo que decís dimensionaban vos, el en derecho base a lo que decís tenían. vos, esta persona, e inclusive Paloma en algún momento lo dijo, todo lo resuelven con plata. Cuando hay algún escandalete, me refiero a este tipo de escándalos, es con lo que decía Luis, este hombre que muere en un hotel muy conocido de la zona norte, porque después de jugar al tenis siempre se encontraba con la pareja de turno, sus amantes, desconozco cómo los nombraba porque estaba casado, pero a la vez, no sé si era un vínculo de acuerdo con Marta, diciéndole, mira Marta, yo hago mi vida y no sé, desconozco, eso es un arreglo entre parejas. La realidad es que cada vez que pasaba algo, quizás no había algo tan mediático, porque después lo mediático llegó después con Ricardo. Claro. Lo que En pasaba realidad, era claro, arreglarlo Ricardo- para que la familia... En realidad, Ricardo Para que la familia esperó quede tranquila. la muerte de su padre para poder él llevar adelante su sueño, que era hacerse... Y Esa- también es muy bueno el acercarse, dato, es muy acercarse al bueno. hermano por ahí. ¿Qué cosa? No, porque- Fue una manera, perdón, Sí. acercarse a este hermano también fue una manera de solidarizarse con alguien que, de alguna, contestándole un poco a Cecilia, ¿no? Pasaba lo mismo que él, ¿no? Esta Claro. marginación que tenía por ser como era. Y bueno, este hermano Y por ignorado. por este proceder, quizás también existe esta mujer con todas sus necesidades, termina arreglando. Bien. Sí, pero Para- eso vamos forma a- parte, me parece, de una mentalidad, de un Marce, momento, de una necesidad. Enseguida explayamos. Vamos a recapitular. Lo que pasa en el día de hoy es aquí a la tarde nos llega una información que es explosiva y se trata del hermano perdido de Ricardo Ford. Un muchacho que hoy aproximadamente debe tener unos 35 años y es fruto de una relación que tuvo Carlos con un ama de llaves de una de las tantas mansiones de los Ford. ¿Qué pasó? En ese momento, hace muchos años atrás, y como en aquel momento se arreglaban las cosas, la echan a esta trabajadora, la despiden y le dan casa y educación para su hijo de por vida, a cambio de que no reclame el apellido. Digamos, esto es la pura verdad y esto está en todas las novelas que hemos visto con las que hemos crecido. Esto en algún punto supera la ficción. Uno de los datos que es realmente muy atractivo y a la vez muy movilizante es que Ricardo Ford fue de los hermanos el que fue detrás de este chico, quería conocerlo, quería recuperarlo. Tal vez porque Ricardo era un poco el que estaba, mira, fíjate, es el que no está sentado. ¿Y en qué año? Es el único que no está sentado, es el que está detrás. Y también este muchacho Ricardo fue el que de alguna manera se acercaba a Paloma, otra de las hijas extramatrimoniales de los Ford. Sí, quiero Ventura. decir, para que a lo mejor entendamos lo de este chico perdido en Santiago del Estero, de qué manera se manejaba Ricardo Ford. Ustedes saben que yo en algún momento fui técnico del Club El Porvenir. Sí. Y en alguna nota que me habían hecho, me preguntaron a quién me gustaría incorporar al club. Y yo dije que si tuviera la posibilidad de incorporar a alguien, me gustaría incorporar al hijo de Maradona que vivía en Italia. Ajá.
2 días después me llamó Ricardo Ford diciendo que iba a hacer un programa de televisión en América y que quería contratarme al hijo de Maradona, que lo trajera a la Argentina para que debutara en El Porvenir. Decir eso. Y lo quería tener, digamos, como una de las atracciones de su programa acá en América, que iba los domingos. Ricardo Ford en ese momento puso $1 millón de pesos, que era una fortuna, un piso en Puerto Madero, me puso un BMW y una custodia de 4 seguridades para que lo acompañaran al entrenamiento. Se firmó. Diego Maradona Jr. quedó fichado para el Club El Porvenir en la Asociación del Fútbol Argentino a nombre del Club El Porvenir y finalmente arregló con Diego y desistió del ofrecimiento que estaba firmado y autorizado. Increíble cómo Ricardo Ford también se conmovía por los excluidos. Tal cual. Había algo en su historia personal que lo hacía ir detrás de aquellos desplazados, de aquellos que no fueron queridos en la familia. Le gustaba molestar, Diego Una Esteves. historia que justamente es el punto central de la serie que se viene, que se va a estrenar a fin de año, donde reconstruyen los primeros años de Ricardo Ford. Se va a vivir afuera, lógicamente, escapando del rechazo de su familia y construye su propia identidad. Esta es la palabra clave, identidad. Eso es lo que fue a buscar Ricardo Ford. Vos hablabas de fechas, Cari. En el año 2009. Sí. Explotaba, empezaba esa curva de fama, su gran momento, como bien dice Marce. Pero ¿por qué 2009? ¿Sabés cuándo muere Carlos? ¿Lo dijiste vos? Sí, el año anterior. En 2007. Claro, claro. 2 años antes. Y no es menor que haya sido 2 años después que él decide ir en busca de esta identidad y quizá, poniéndolo en términos metafóricos, hacer justicia por mano propia y contratar a este grupo de investigadores para en secreto ir a esta pequeña localidad de Santiago del Estero a buscar a su hermano. Lo que debe haber sido este señor. Porque haberlo parado a Ricardo Ford, un segundito, Ricardo Ford, un tipo revolucionario, porque realmente fue un revolucionario, haber podido parar ese torbellino, y este hombre esperó a que su padre muera, por respeto a la familia, y por, bueno, qué sé yo, mantener un poco el orden de los afectos. Un par de detalles chiquititos. Primero, esta mujer además sabía un montón. La mamá de este chiquito. Ama de llaves. Trabajaba ahí. Dalmira. Dalmira. Quizá esté mirando. Quizá esté mirando. Si más allá de eso, que se contacte con nosotros. Digo, sabía un montón. Entonces, la historia de proteger y de todo también es porque sabía un montón, así que esta propuesta de educación y seguridad económica para los hijos también era porque sabía un montón. Vos recién decías cómo se interesaba por los excluidos. También a Ricardo le gustaba mojarle la oreja a la familia con lo que más le molestaba, que era la exposición pública, este tipo de cuestiones. Por eso también en su momento tuvo un vínculo con Paloma. Más allá de si era justo o no era justo, porque tenía que ver con un vínculo familiar. Recién Paloma está mirándonos. Está mirándonos y me dice: todos somos víctimas de nuestro padre Carlos. Yo, además, víctima de mi madre Achira. Esto no es una novela, esto es la parte más increíble de este programa que estamos viviendo hoy, que está pasando en vivo, que va llegando la información, que los mismos protagonistas suman su voz, digamos. Esto es la vida misma, es una locura, Diego. En línea con esto, no es la primera vez que pasa en este programa, así que no me sorprende. Me escribe alguien cercano a la familia. Y lo voy a leer textuales. Es cierto lo del hermano de Ricardo. Yo era amigo de Marta Ford. Sí. Y un día almorzando en el Atlántico, un bar en la esquina de la fábrica Felford, me lo contó. O sea, es decir, son secretos a voces, por lo general en las familias. Marta Ford, bueno, ya lo dijimos que toda la familia lo sabía, pero en este caso es una fuente más que asevera, en este caso, que Marta Ford sabía. También imagínense también estar en esos zapatos, ¿no? Los de Marta, que su propio marido, bajo el mismo techo, tenía una historia romántica, amorosa, sexual, y con la señora que sabía todos los secretos familiares. Que tenía carácter, Marta, sabía que se comía, a qué hora se dormía, sabía absolutamente todo. Sí, Diana. No, pero Marta y Carlos lo que hicieron fue fundar una familia clan. Y los códigos del clan no se violan. Y generalmente estas familias que funcionan como clanes tienen mucho dinero.
y si surge algún secreto o algo que se mueva por fuera del clan, se acomoda como, se calla como, con plata. Sí, aunque yo no sé si... Bueno, sí. Hasta Ahora, que aparece- cuando hay un clan, lo que funciona el motor es la lealtad al clan. Claro. Haya Y bueno. dinero, si no hay dinero, con la vida misma. Pero No, no, y Lo que acá- pasa Sí, es que sí, en sí. ese clan apareció un Ricardo, digamos, por Ahí dentro del estamos. clan, Sí. y pateó por la borda Sí, todo. Que en realidad tenía una pata Por adentro dentro. y una afuera. Bueno, del y una clan. versión. Sí, pero era del clan. Por eso, pero Estaba afuera. tenía una pata adentro del clan por ser parte de la familia y Sí. por saber casi todo, Sí. y otra afuera porque en realidad lo que quería era ventilar todo lo que sucedía. Pero es lo que pasa siempre, te internamente. digo, es como pasa en todas las familias, Sí. salvando las enormes diferencias. En mi casa no pasa ni la mitad de esto, porque olvídate, sería un escándalo para mí. Pero digo, el hombre que lo pasa siempre, ¿viste? Digo, cuestiono, me peleo. Ahora, que no vengan los de afuera, joder. Claro. Yo te acepto claro. todo, decí lo que quieras, pero si me tocas Y a mi una- familia, yo la cuestiono, no la cuestionan los de Bueno, afuera. tiene que ver esto con la familia. Hay una versión instalada. Hablábamos de las fechas, ¿no? La muerte De de Carlos Carlos. Ford en 2007 y la búsqueda que hace Ricardo recién en 2009. Digamos, en 2009 viaja, lógicamente esa búsqueda empezó unos meses antes, la contratación de este grupo de investigadores. Pero la versión es, si no fue Marta, después de muerto su marido, quien le contó a sus hijos la verdad. Ahí voy. A ver. Me acaba de. Mira, parece que estamos como conectados. Ay, me Diego. encanta, me encanta. cómo Porque me funciona ese dice equipo, esta sí. persona sumamente allegada a la familia. A Marta le daba todo igual. A Marta le daba todo igual. Todo igual. Lo único que quería es que se respetara su posición. Yo recién cuando hablaba te dije, Marta tenía carácter, no era una mina que no tenía carácter. Sí. Pero viste que era muy de la época. Hoy ya no sé, La no se reina madre. No se bancan tanto las cosas, pero antes era como más común bancar algunas cuestiones por más que no te gustaran. Sí. O, bueno, un arreglo entre ellos, desconozco. O no quería perder el estatus de las Bueno, cosas. ahí va, Diana, ahí va. La familia, Tal cual. mientras los pibes, o sea, te lo digo como me dice, mientras los pibes estuvieran resguardados, el resto, un besito y se arregla con plata. El tema era la cuestión pública, que trascendiera la órbita. Claro. Yo recuerdo que en aquella temporada de verano, a propósito de la aparición de algunas actrices vinculadas a Carlos en algún momento, Marta al principio no estaba. Viajaba expresamente de Buenos Aires a Mar del Plata, justamente para instalarse en la primera fila, en el centro de la sala, mirando el escenario para ver cómo ensayaban. Y se armaban cada quilombo. Pero Luis, eso ¿Qué? No, significa ¿por qué? también Opinaba. poner dentro del Opinaba. cofre un Hasta que montón no de se iba, secretos. ella no se retiraba. Hasta bueno, que sí. quienes habían sido sus rivales, Sí. que se podía llegar a conocer, Ah, no, ella no descansaba hasta que se A ver, fuera. pero volvamos a cómo y en qué momento sale esta información a la luz. Hasta que Carlos Muere. muere. Fallece, sí. mantuvo digamos, estuvo vivo, el secreto fue Mantenido, guardado bajo sí. 7 llaves. Sobre todo Sí. por él. Una vez que muere Carlos, vos decís entonces que es Marta quien saca a la luz esta verdad. La versión es que Marta le habría contado a sus hijos de la existencia de ese hermano. Sí. Pero no Jorge y fueron Eduardo. los 3 hermanos en búsqueda de No. este cuarto hermano. Porque Eduardo no le habrían dado atención, de hecho habrían desalentado a Ricardo de que fuera en búsqueda de su hermano, pero Ricardo, lógicamente siempre rebelde, siempre con ímpetu. No, y bueno, en busca De de la reclamar lo molestar, suyo pero también de Bien. molestar. de molestar. Le gustaba Pero molestar ya a el su padre había familia. muerto. Parece que- Ya quien más lo había molestado a él en su vida. Pero estaban los Parece hermanos. que la verdad está por encima de lo que a él le podría llegar a interesar en molestar. Ojo que tenemos Parece dos que primero versiones estaba acá, la ¿eh? verdad y después lo que viniera. Estamos manejando dos versiones, por lo que escucho. La primera es que era un secreto a voces incluso entre empleados de la fábrica. Sí. Y la segunda es que Marta habría hablado con sus hijos después de fallecer el marido. Quizás justamente muere Carlos y el secreto a voces dentro de la fábrica se empezó a desparramar y no Claro. le quedó otra Marta que confesar la Lo que pasa es que verdad. Diana apunta un poco a lo que decíamos recién. Ella, por lo que cuenta esta persona muy cercana, mientras, mira, voy a meter una persona que no tiene nada que ver, pero para que se entienda, porque ha sido una nota que hizo Mirta Legrand diciendo, pero volví a casa. Digo, mientras la cosa esté resuelta, un poco lo que decía Luis, hasta que no se iban, Obvio. se quedaba sentada ahí.
era muy de otra época, era una cuestión cultural bastante más común, sobre todo en la trono, gente ¿no? de mucha guita, Sí. en la que yo, a ver, hacé el lo que trono quiera, es mío. pero volví a Ay, casa ay, y ay. acá los chicos son los que importan Sí, y el mantengamos entorno. el cartón pintado, digamos, Exacto. la familia, ¿no? Y Marta era una mujer de mucho carácter que sobreprotegía y protegía sobre todo a sus hijos, entonces es muy probable que le haya dicho a su hijo, mira, pasa esto, pero esto queda acá. Sí, o tal vez un poco lo que decía Diana, ella se ve obligada a contárselo a sus hijos con el temor de que esa persona en algún momento apareciera. Claro. Y apareció. Y para que ya estaban Fíjate. avispados de qué es lo que tendrían que hacer y cuál había sido el acuerdo. Porque por más que la madre haya firmado un acuerdo de por vida, lo que fuera, y repito, no la cuestiono, entiendo, si esa persona, hoy Quisiera. adulta, quiere, por ley le corresponde. Claro. Con un Ahora, ADN se Qué terminó. intriga saber, me imagino vos en tu casa, de dónde sale la información. Cuentan siempre. ¿Dónde está la filtración, no? Digamos, donde no hay grieta no filtra el agua. Bueno, en algún lugar este dato se filtró además- y fíjate que hoy está saliendo a la luz. Digo, además de sus hijos, de los empleados históricos de Ford que tuvieron que vivir estos tironeos entre los hermanos, Marta se lo contó a gente allegada, ni siquiera amigos. Es Ah. decir, hay mucha gente Lo que desparramó. sabe de esta versión, pero cada vez que lo contaba, pedía por favor que no guarden el salga. secreto. Y se lo guardaron. Pero era raro. Lo ¿no? guardaron. Lo De hecho, guardaron. Lo la contaba. persona con la que estoy hablando le estoy pidiendo, bueno, ¿querés salir al aire No. y contarlo? No, faltaría mi palabra Con porque fue lo que quedé con Marta. Mirá Me vos. dice esta persona, me dice, los empleados, es como una gran familia, la fábrica de los Ford, Ford. y lo que me dice es, si los empleados hablaran, ¿Cuántas cosas más? se cae la fábrica abajo. Imagínense. Habría que ver Parece qué que pasó, tienen- ¿no? Cuando Ricardo lo encontró al hermano, porque no nos enteramos de su se existencia, supo? ¿no? ¿Qué- ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Qué pactaron? ¿O qué le pidió? ¿O de qué ¿Hasta hablaron? dónde se ¿no? sabe, Diego? Que hubo un acuerdo y a lo que se llegó es comida y techo, O sea, comida y casa Ricardo ratifica. de Oye, por vida. espera, pero ese De es por el- vida para su madre y para el hijo. Pero ese Pero es vos el no. arreglo que hizo Carlos. Para Claro, que la yo te señora repito, se vaya de Diego, la Ana. casa. ¿O Pero- hubo un nuevo acuerdo cuando llegó No. Ricardo a encontrarlo? No, ese fue el acuerdo que se hizo posterior a que Ricardo encontrara a su familia. Si ese chico, ese sea, chico, ese ratifica hombre. No había ningún si arreglo. ese Acá la hombre- despidieron a la mujer. Ah, eso fue Esa es la después. versión que tenemos. Yo entendí Ah, que yo se quedó había, la historia vos acá, ahí. Marcela, Sí, yo había también. entendido que se había ido de la casa, la habían echado y no abras la Y boca. pagado. Te pagamos la educación de tu hijo y Sí. tenés vivienda de por vida. No, no, no. Eso no pasó. Eso lo ofreció Ricardo después. Eso Perdón, lo ofreció Ricardo. La gran después. Achira. Exactamente Achira- igual, con la Achira recibe diferencia. propiedades y una suma de dinero. De acuerdo a lo que dice Paloma, en el primer tiempo, Achira Arreglaba. revolea y arregla las propiedades vendiéndolas y achicando lo que es. Y una de las propiedades se la termina dando a la hermana, Sí. a la hermana de Paloma, A la Que media termina hermana. firmando a los 18. pero no le da nada a Paloma. Sí, a la media hermana. Bueno, entonces Pero te no quería. repito, si este hombre de 38 años Sí. tiene... el hijo de 35, Almira, ¿no? 35. Alrededor de 35 Bueno, años. 30, redondeemos. Si este hombre hoy decide que no le importa el arreglo que firmó su madre para Totalmente. protegerlo y decide ir a la justicia y decir, yo quiero reclamar lo mío, Pero es el mismo puede, caso lo que- reclama y con un ADN se termina Sí, de pero es el encontrar. mismo hay caso dos que cosas- Paloma. Hay Tal dos cual. cosas que puede reclamar ese hombre hoy, porque El lo puede apellido. hacer. Su identidad, su apellido, y la parte que le toca Claro. del huevo de Pascua. ¿Sí? Pero es el mismo caso que Literal. Paloma, Cari. ¿Eh? El mismo caso de Sí, Paloma. porque Paloma, si bien lo tiene el apellido, lo que ella argumenta es que no es exactamente ese el padre. Es dentro de la familia, pero otro. Entonces, son dos personas que estarían peleando por lo que vos decís. La herencia, Ajá. como corresponde en el caso de Paloma, sabiendo que fue o intuyendo que fue hija de Carlos, y la identidad. Me quedé pensando en lo que dijiste, Cari, ¿El huevo que de parece Pascua? una ¿El huevo de novela. Pascua? No, no, que parece una novela, pero es la una vida novela, real. Es una novela. Fíjate de la cómo vida real. acá también hay un montón de cosas por las que quizás juegan en esta decisión del joven y de su madre para no ir por esta batalla del apellido y del pedazo en el huevo de Pascuas. ¿Por qué? Porque culturalmente tienen por ahí otra posición y entonces no quieren enfrentarse a poderosos Claro. porque tienen miedo. Bueno, igual Claro. ojo, O quizás porque hay mucho dolor también. Ah, Hay no, mucho no, dolor en pensando, una historia así. pensando en voz alta, Sí. digo, en ese momento, cuando Ricardo viaja
imagino que por lo compleja de la sucesión, todavía seguiría abierta. Entonces me permito preguntarme si no hubo algún tipo de reclamo de filiación dentro de la sucesión que llevó a Ricardo a viajar y hacer este arreglo extrajudicial, porque eso sí se puede hacer. También hay otra cosa más, digo, qué casualidad que este muchacho, digamos, qué casualidad que la información que tenemos es que Ricardo Ford fue en busca de este chico en Santiago del Estero cuando él estaba cumpliendo su gran sueño, que era ser famoso. Estaba bailando en la pista de Tinelli, estaba en todos los canales, estaba en todas... Pero eso también Ahora, le daba ¿no les poder da a él? pensar, pregunto, Eso digo, le- ¿no pudo haber pasado que el chico de Santiago del Estero lo fue a buscar a Ricardo Ford? Epa. Sí, Estando en escena 24 horas. Tengo un detalle para contarte, Sí, puede que me ser. aclara lo que estamos Interesante. hablando. Desde un primer momento le hace embarazada esta mujer, Sí. se arregló y se la sacaron inmediatamente de encima. Y sí. A ver, O sea, la arreglaron 2 veces. La arreglaron inmediatamente por esto que decía, sabía muchas cosas. La idea era, bueno, vos querés que tu hijo tenga un... La mujer se plantó y dijo, mi hijo o hija, no sabía, lo voy a tener. Bueno, vos tenés un arreglo de por vida para que tengas tranquilidad económica y educación para tu hijo. Pero inmediatamente arreglaron embarazada Sí. y se la sacaron de encima. Bueno, bueno, hay- sé que sí. le está llegando información. Débora, estate atenta, por favor, porque sé que te está llegando información a tu teléfono y a vos también. Un montón. Lo que necesitamos es como procesar un poco la data que nos está llegando. Es un escándalo total. A ver, de vuelta te digo, apareció un hermano de Ricardo Ford. Ricardo Ford tiene un hermano. Hay un nuevo Ford que fue silenciado, que fue excluido, que lo mandaron a tierra adentro, que no jorobe, que no pida su apellido. Digamos, hubo un arreglo también, una historia muy fuerte, de novela. Así que mientras procesan la información, retomamos en cualquier momento esta novela increíble, nuevo capítulo en la historia de los Ford que deben estar, imagínense, porque hay algunos Ford que por ahí se están enterando ahora de esta historia, muy fuerte, muy fuerte.